Bienvenidos a esta exploración sonora. Hoy, vamos a meternos de lleno con una figura esencial, casi mítica, diría yo, del flamenco. José Monje Cruz. Camarón de la isla, claro. Una figura gigante, sin duda. Imprescindible. Tenemos un montón de material interesante para este análisis, desde cosas más biográficas, tipo Wikipedia, biografías y vidas, hasta visiones muy desde dentro, ¿no? Como Tablao de Carmen, de flamenco. Sí, y también análisis en revistas como Alborea o El Salto Diario, que le da un enfoque más social. Incluso Nino Skidel aparece por ahí. Es una mezcla curiosa. La idea es esa, intentar entender quién fue Camarón de verdad. ¿Y por qué? Bueno, porque sigue resonando tanto hoy en día. Claro. Y la pregunta clave yo creo es inevitable. ¿Fue Camarón un revolucionario que, digamos, mandó todo a paseo? ¿O fue un genio que conocía tan bien la raíz que la llevó a otro nivel? A ver, vamos a intentar desenredar esto. Vamos a ello. Empecemos por el principio, por sus raíces. José Monje Cruz nace el 5 de diciembre del 50 en San Fernando, Cádiz. Eso es, en Las Callejuelas. Una familia gitana, humilde. Eran 8 hermanos. El penúltimo, creo recordar. Un entorno muy, muy concreto, sí. Ujú. Y el nombre Camarón, eso le viene de familia, ¿verdad? Sí, parece que fue un tío suyo. Por lo visto tenía el pelo rubio, la piel clarita, algo que llamaba la atención en ese contexto. Claro, no era lo típico. Y él después le añadió lo de la isla, claro, por San Fernando, Sí. su tierra. La infancia, según cuentan casi todas las fuentes, no fue fácil. El padre murió joven, era herrero, Y eso marcó una época de necesidad en casa, claro. Tuvo que dejar la escuela pronto. y se puso a cantar siendo casi un niño, ¿no? Sí, sí, muy joven. En tabernas, en los tranvías, en fiestas, donde podía sacar algo para ayudar. Y mientras, pues eso, escuchando a los grandes. A Manolo Caracol, a Antonio Mairena, empapándose. Pero se le vio el talento enseguida. Hombre, es que era deslumbrante. Con 16 años, fíjate, en el 66 gana el primer premio en el Festival de Mairena del Alcor. Mairena, que en esa época era... Era el templo, la meca del cante jondo más ortodoxo. Ganar allí con esa edad, eso ya indicaba que dominaba la tradición, que no era un cualquiera. Vaya carta de presentación. Y poco después, otro premio en Montilla. Empieza a moverse, actúa con compañías, gira por Europa, por América con Juanito Valderrama. Y bueno, como tantos otros, el camino lógico era Madrid. Y en Madrid llega el momento clave, ¿no? 1968. Tablao Torres Bermejas. Ahí es. Se cruza con Paco de Lucía. Palabras mayores. El encuentro de dos titanes. Totalmente. Y empiezan a colaborar. Una unión que duró, con sus pausas, hasta el 77. 9 discos grabaron juntos. Una barbaridad. Y lo que hicieron fue, cambiar las reglas del juego, ¿no? Sí, pero desde dentro. Cogieron los cantes clásicos, la soleá, la seguiría, bulerías, y les dieron una vuelta. Lo renovaron, Pero ¿cómo? O sea, ¿qué era lo diferente? Más allá de que ambos eran virtuosos, claro. pues era el diálogo entre ellos. La guitarra de Paco no solo acompañaba, creaba espacios, metía armonías más ricas, ritmos más complejos. Era otra cosa. Había como una tensión distinta. Eso es, una tensión y una complicidad tremendas. Y la voz de Camarón, aunque venía de la tradición, sonaba más flexible, más expresiva, con unos matices nuevos, más libre, quizás. Hay una anécdota muy buena de Paco de Lucía sobre cómo se conocieron. Sí. La cuenta él mismo. Está recogida en varios sitios, como en la web del Tablao del Carmen, que se lo presentaron Bambino y Manuel Parrilla. Fueron a casa de Parrilla, Camarón se arrancó por Soleá y Paco, bueno, según sus palabras, fue como: yo no lo podía creer, el impacto tan fuerte, ha llegado el Mesías, ¿esto qué es? Qué bueno. Lo describe perfectamente. La sensación de estar ante algo único. Exacto, un antes y un después para él. Y esa fama inicial también tuvo un empujoncito con su aparición en la peli Casa Flora, ¿no? En el 73, con Lola Flores. Sí, aunque fuera algo breve, son detalles que suman, que lo iban situando en el mapa. Vale. Y dejamos esa etapa mítica con Paco y llegamos a otro momento. Crucial. 1979. Se junta con Ricardo Pachón. Y nace la leyenda del tiempo. Uf, eso sí que fue dinamita pura. Aquí la ruptura ya es más evidente, ¿no? Mucho más. Ya no era solo reinterpretar, era fusionar, abiertamente. Meter rock, meter jazz, adaptar poemas de Lorca, de Omar Khayyam.
Y claro, meter instrumentos que... que eran impensables en el flamenco de la época. Bajo eléctrico, batería, teclados, flauta travesera, músicos como Kiko Veneno, Los Amador, Raimundo y Rafael, que luego serían Pata Negra, Y un tomatito jovencísimo asomando por ahí. también. La mezcla era explosiva. Pero lo más fuerte, más allá de los instrumentos, era cómo afectaba al propio cante. No era ponerle una base de rock a una bulería sin más, era reinterpretar la métrica, la intención de esos poemas, conectarlos con otra sensibilidad, algo totalmente nuevo. Una apuesta. De valientes para la época. ¿Y la reacción inicial? Pues imagínate, un desastre comercial al principio. Los puristas lo pusieron a caer de un burro. Hay una anécdota que cuenta Pachón en Alborea. Buenísima. La de los gitanos mayores yendo a las tiendas a devolver el disco, diciendo que este no es Camarón. Es que te lo imaginas, ¿eh? Vaya tela. El shock total. Camarón con batería. Pero bueno, Claro, no entendían nada. O no querían entenderlo. Fue un rechazo frontal. como pasa a veces con estas cosas que rompen moldes. Pues el tiempo le dio la razón totalmente. La leyenda del tiempo pasó de ser el disco maldito a ser una obra de culto. Una referencia absoluta. No solo para el flamenco, para toda la música española. Abrió una puerta que ya no se cerró. Exacto. Demostró que el flamenco podía hablar con otras músicas sin perderse, sino creciendo. Hoy es un disco clave, indiscutible. Superado ese bache, digamos, los 80 son otra cosa. Consolidación. Y ahí, la figura de Tomatito se vuelve fundamental. Sí, forman la otra gran pareja artística de su carrera. Y a partir de ahí sacan discos que ya sí conectan a lo grande, como El Agua, del 81. Calle Real, Viviré. Eso es. Son trabajos donde la fusión quizá no es tan salvaje como en la leyenda, pero se nota una producción más moderna, un sonido más actual, sin perder la esencia flamenca, claro. Y es la época en que su nombre explota internacionalmente. París, el Cirque du Ver en el 87, ese directo es mítico. Flamenco vivo, sí. Y su paso por Montreux, un festival de jazz, en el 91. Y el pelotazo de Soy Gitano, 1989. Soy gitano, grabado en Abbey Road, en Londres, con la Royal Philharmonic Orchestra. Casi nada. Se convirtió en el disco de flamenco más vendido de la historia. Eso te da la medida de dónde había llegado Camarón. Flamenco con una sinfónica en Abbey Road, impensable unos años antes. Tremendo. Hay unas palabras de Tomatito que circulan por ahí, en De Flamenco y otros sitios, que lo definen muy bien. Sí, dice algo así como: en nuestra raza es nuestro rey. Habla de su carisma, de su forma de cantar única, de su voz, su humildad. Creó un personaje muy difícil de romper. Es muy potente. Rey, carisma, humildad. La combinación es... Tan potente que llegó a oídos de gigantes. Cuentan que Quincy Jones, nada menos, el de Michael Jackson. ese mismo, pues que en el 91 quiso llevárselo de gira mundial. Imagínate lo que habría sido eso. Una locura. ¿Y qué pasó? Pues que la salud de Camarón ya empezaba a fallar y, bueno, la cosa no cuajó. Una pena, la verdad. Hemos hablado de la trayectoria de los discos, pero si intentamos ir al núcleo, ¿qué tenía esa voz? ¿Qué hacía su cante tan especial? Voz fina, afilada, con agudos que te atraviesan. A veces dicen metálicos. Sí, he leído eso. Pero sobre todo era la expresión. Una capacidad brutal para transmitir. Podía pasar de la alegría más pura al dolor más hondo, a ese quejío que parecía salirle de las entrañas. Tenía una técnica increíble, pero era más que eso. Mucho más. Dominaba la afinación, el compás, todo. Pero lo usaba para emocionar, pura emoción. Y volvemos a esa dualidad, revolucionario pero con los pies en la tierra, en la tradición. Se dice mucho eso de un antes y un después de Camarón. Es que es así. Innovó, experimentó, fusionó, pero lo hizo sabiendo perfectamente de dónde venía. No era un improvisado. Conocía los cantes antiguos, los estilos, a los maestros. Claro, no partía de cero. Exacto. Y por eso pudo transformarlos con esa sensibilidad suya, tan personal, tan moderna. Y esa es la clave, yo creo. Acercó el flamenco a muchísima gente nueva, sobre todo a los jóvenes, gente que quizás nunca se habría interesado por el flamenco más duro, digamos. Lo hizo relevante para otras generaciones. Totalmente. Hay citas de otros grandes que lo reflejan. Félix Grande dijo algo muy
Muy certero, ¿no? Sí, decía que Camarón era una de las gargantas mejor afinadas del flamenco y a la vez una de las voces más desamparadas. Esa mezcla de perfección y fragilidad. Es muy buena esa definición. Y Vicente Amigo también. Vicente Amigo dijo que era uno de los artistas andaluces más profundos de la historia del flamenco y que Tama, que bebieron directamente de él, decían que marcó una época con su personalidad arrolladora. Y más allá de la música, se convirtió en un ícono, especialmente para el pueblo gitano. Absolutamente. Hay una reflexión muy interesante de Pastora Filigrana en El Salto Diario. Lo describe como un héroe para los gitanos, alguien que sale de abajo y es endiosado, sin perder nunca sus raíces. Esa conexión con el origen, a pesar de la fama mundial. Eso es fundamental. Nunca renegó. Y eso le dio un estatus casi mítico. Se convirtió en un símbolo muy potente. Aunque bueno, esa imagen de ícono es la que ha prevalecido, ¿verdad? Las fuentes que manejamos no reflejan en tanto, quizás, si hubo tensiones internas o críticas desde sectores gitanos más conservadores a sus innovaciones, más allá de aquel rechazo inicial a la leyenda del tiempo. Ana. Las críticas más documentadas vinieron del purismo flamenco en general, digamos, por cuestiones más estéticas, de ortodoxia, no tanto con un componente específicamente étnico en ese sentido. Entendido. En lo personal, bueno, sabemos de su boda en el 76 con Dolores Montoya, la Chispa. 4 hijos tuvieron. Sí, Luis, Gema, Rocío y José. Una vida familiar que parecía ser su ancla. Aunque su vida no fue fácil, tampoco en lo personal. Se habla mucho de su tabaquismo. Sí, fumaba muchísimo desde muy joven, y eso al final fue fatal. También algunas fuentes mencionan que había superado problemas con otras adicciones años antes. Y tuvo aquel accidente de tráfico en el 86. Sí, que le acarreó una condena, aunque parece que no llegó a entrar en prisión. Son, bueno, las sombras que también existen detrás de la leyenda, claro. Y entonces llegó el mazazo, 1992, el diagnóstico de cáncer de pulmón. Un golpe terrible. Hubo un viaje a la Clínica Mayo, en Estados Unidos, un intento desesperado. ¿Pero no funcionó? No. Volvió a España y, ya muy enfermo, muy débil, aún sacó fuerzas para grabar un último disco, Potro de rabia y miel. ¿Qué título? Tremendo, casi premonitorio. Se publicó después de su muerte. Y su última actuación fue en enero de ese año, en el en el San Juan Evangelista de Madrid. Eso es. Y también nos queda esa imagen suya, ya muy afectado, en la película Sevillanas, de Carlos Saura, grabada ese mismo año 92. Y el final llegó muy pronto, el 2 de julio de 1992, en Badalona. En el hospital Hermans Trias y Pujol. Tenía 41 años, nada, muy joven. El cáncer de pulmón se lo llevó. La noticia, fue una conmoción nacional. Impresionante. Las imágenes del entierro en San Fernando 2 días después, el 4 de julio, son historia. Multitudes, gente llorando, el féretro a hombros, cubierto con la bandera gitana. Una manifestación de dolor increíble. Sí, y de fervor también. Ahí nació ese lema, Camarón vive, la sensación de que alguien así no podía irse del todo. Y la verdad es que no se ha ido. Su música sigue aquí. El legado es brutal. Indiscutible. Es una referencia constante. Cambió el flamenco, lo abrió, lo hizo dialogar con su tiempo. Y sigue emocionando, sigue inspirando. Los premios póstumos lo confirman. La medalla de oro de Bellas Artes, la llave de oro del cante. Que es la máxima distinción del flamenco. Exacto. Y su impacto va más allá de la música. Es un icono cultural. Tiene su museo en San Fernando desde 2021. Hay películas, documentales. La de Óscar Jaenaro, sí. Y documentales como Tiempo de leyenda. Y artistas de hoy, como Estopa o Rosalía, lo citan como influencia directa. Paco de Lucía lo dijo muy bonito. Camarón ha dejado una escuela, una música, para que varias generaciones sigan disfrutando y sigan llorando con él. Entonces, si intentamos recoger todo esto, ¿con qué nos quedamos? Vemos una figura con muchas caras, ¿no? Muy compleja, sí. Profundamente arraigado en la tradición gitana, en el flamenco más puro que mamó desde niño. Y a la vez, un innovador radical, casi un punk, si me apuras, desafiando las normas, abriendo el flamenco a otros sonidos, a otra gente. Totalmente, esa es la mezcla. Y por eso su legado no es solo musical, es cultural, es social. Ese símbolo del que sale de abajo y llega a lo más alto sin olvidar de dónde viene. Eso es potentísimo para la comunidad gitana, pero también como mensaje universal. Y te deja pensando. Más allá de la técnica increíble, de la voz sobrenatural, de la valentía para romper moldes, ¿cuál era el secreto último? Esa conexión tan
tan bestia, tan emocional que tenía con la gente y que sigue viva? Buena pregunta. Quizá tenga que ver con esa contradicción, ¿no? Entre el José monje tímido, casi huidizo, que dicen que era en persona. Y el camarón del escenario. Esa fuerza desatada. Puede que ahí, en esa tensión entre la persona y el artista, esté parte de la magia, ¿no? La esencia de su leyenda.